Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El viento helado cortaba la respiración de Nuria mientras ajustaba la mira de su rifle desde lo alto de la colina sombría. El frío no le molestaba, estaba entrenada para ignorar las punzadas que adormecen los dedos, para sostener un arma con pulso firme aunque la escarcha le congelara la piel. Lo que no estaba entrenada para soportar era la imagen de su objetivo, Darío, el soldado enemigo que avanzaba entre el humo y la lluvia, protegiendo a un grupo de aldeanos que se arrastraban tras él, cubriéndose con mantas agujereadas por la guerra. Desde hacía semanas lo seguía, con la orden clara de arrancarle la vida y desaparecer sin dejar rastro. Cada noche estudiaba sus rutas, cada amanecer limpiaba su rifle, cada tarde repasaba mentalmente la trayectoria perfecta para romperle el corazón de un disparo. Y, sin embargo, ahí estaba, clavando la pupila en la mira telescópica, y descubriendo que la retícula temblaba con cada respiración contenida. Darío caminaba decidido, su uniforme manchado de barro y hollín. Se detenía de vez en cuando para levantar a algún niño que se caía, para asegurar a una madre que no quedaba mucho camino hasta el refugio. Sus hombres lo rodeaban con disciplina, pero él parecía ignorarlos, como si solo le importara que ningún civil quedara atrás. Nuria tragó saliva. El comunicador en su oído chisporroteó con la voz seca del comandante: Nuria, informe. Ella apenas separó los labios. A la vista, siguiendo la ruta norte. Preparada. Dispara y acaba con esto. Se aproxima un convoy de refuerzo y no queremos testigos. Recibido. Apoyó el dedo en el gatillo. Exhaló. Pensó en los meses de instrucción, en la primera vez que sintió el retroceso de un arma de francotirador, en los ojos de su instructor diciéndole que ella era una herramienta fría, perfecta, que jamás dudaría. Pero su pecho traicionaba esa mentira. Cada latido era un tambor de guerra que no obedecía órdenes. A través de la mira vio a Darío girar la cabeza, como si un presentimiento le acariciara la nuca. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando su rostro por un segundo. Un rostro que ella había aprendido de memoria, la cicatriz en la ceja izquierda, la sombra de cansancio bajo los ojos, la expresión de feroz ternura cuando levantaba a un niño en brazos. El trueno rugió y su dedo cedió. La bala surcó la noche como un lamento de acero. Golpeo limpio, perforando la carne de su brazo derecho. Darío gritó algo inaudible, dio un paso atrás y levantó la mirada directamente hacia la colina. Sus ojos buscaron los de ella a través de la oscuridad, y por un instante, Nuria sintió que el metal de su rifle se volvía tan frágil como su voluntad. Se obligó a retroceder. Reajustó la mira, respiró, trató de enterrar la culpa bajo capas de órdenes y disciplina. Pero dentro de su pecho algo ya estaba roto. Mientras la lluvia se deslizaba por su rostro y la radio zumbaba con nuevas órdenes, Nuria comprendió que esa primera bala no había sido un tiro de ejecución. Había sido una pregunta. Una puerta abierta. Y en su pecho tembloroso, la respuesta era tan peligrosa como la guerra misma. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Nuria se deslizó entre las sombras de las ruinas, su silueta camuflada entre muros desmoronados y columnas calcinadas por los bombardeos. Cada paso era una traición a su juramento de sigilo, sus botas resbalaban sobre charcos fangosos, trozos de tejas caídas crujían bajo su peso, y su respiración, normalmente imperceptible, parecía ahora un susurro escandaloso que delataba cada uno de sus miedos. La lluvia persistente transformaba la plaza central en un lodazal, un escenario casi irreal para una cacería humana. Allí estaba Darío, de pie como una muralla, con la manga empapada de rojo, su brazo derecho colgando inútil, mientras gritaba órdenes que imponían calma entre el caos. A pesar del dolor, organizaba a sus hombres para abrir rutas de escape, para guiar a mujeres y niños hacia una vieja capilla convertida en refugio improvisado. Nuria se ocultó tras una ventana derruida, ajustando la mira a través de un marco astillado. Pudo ver de cerca el temblor en sus labios, la forma en que reprimía un quejido cuando un soldado le apretaba un torniquete improvisado. Sus ojos no tenían miedo, solo un furor contenido que la hacía tragar su propia saliva con un sabor a hierro. Deslizó un cartucho nuevo en la recámara. El cañón frío descansó en la esquina de la piedra, apuntando a su pierna izquierda. Podía terminarlo en un suspiro. Un segundo disparo y todo acabaría. La guerra cerraría otro expediente, el comandante le entregaría otra misión, otro nombre, otra cara que estudiar en silencio antes de borrar del mapa. Y sin embargo, en la mira captó el momento en que Darío levantó a una niña de cabellos mojados, pegándola a su pecho sano mientras la cubría de la lluvia con su propio cuerpo. Apretó el gatillo casi sin querer,
como un reflejo que emergía entre la culpa y la rabia. El proyectil perforó su muslo. La niña gritó, soltó un sollozo breve, pero Darío no la soltó. Ni siquiera cayó de inmediato. Con un rugido gutural, giró sobre su pierna herida, asegurando a la pequeña entre sus brazos como si protegerla fuera lo único que importaba, como si ignorar su propia carne desgarrada fuera posible con tal de no dejarla caer. Nuria contuvo la respiración. Su corazón golpeaba contra sus costillas, cada latido un insulto a su disciplina. Cerró los ojos por un instante, deseando no haber visto nada de lo que vio. Cuando los abrió, Darío estaba de rodillas, rodeado por 2 soldados que intentaban detener la hemorragia. Él respiraba entrecortado, la frente hundida en el lodo, pero su brazo bueno no dejaba de sostener a la niña, ahora envuelta en un abrigo demasiado grande para su cuerpecito. El comunicador zumbó. ¿Estado del blanco? Nuria se llevó el índice a los labios, reprimiendo un sollozo. Moviéndose aún. Necesito reposicionarme. El pulso le temblaba, una traición que le ardía hasta en la punta de la lengua. Guardó el rifle bajo su impermeable, se arrastró entre cascotes hasta una calle lateral, y se recostó contra un muro que olía a humedad y pólvora. Cerró los ojos y, por primera vez en toda su carrera, se preguntó si realmente podía seguir disparando. Porque cada bala que atravesaba el cuerpo de Darío la atravesaba a ella también, desgarrando la pared de hielo que había construido a su alrededor desde niña. Una gota de lluvia resbaló por su mejilla, confundida con algo más cálido que no quiso admitir. Mientras el estruendo de explosiones lejanas sacudía la noche, Nuria entendió que ya no era una francotiradora obediente. Ya no. Cada disparo era una confesión. Cada herida en Darío era un lamento que ya no podía callar ni con toda la pólvora del mundo. 3 balas más. Nuria apenas recordaba cómo había jalado el gatillo cada vez. Su mente era un pozo confuso de órdenes, visiones de Darío sangrando y la certeza de que su voluntad se estaba pudriendo bajo cada estruendo de disparo. Una bala entró por la clavícula, otra se incrustó cerca del costado, la tercera rasgó la carne del muslo ya herido. Desde su escondite entre un campanario derrumbado, Nuria observó cómo Darío caía de rodillas sobre la piedra mojada, respirando bocanadas gruesas como un animal herido. Tenía la cara manchada de barro, la barba erizada de agua, y aún así su mirada vagaba buscando algo, alguien, a través de la penumbra. Por un segundo, la línea de sus ojos se cruzó con la oscuridad donde ella se ocultaba. No podía verla, pero Nuria sintió que sus pupilas la rozaban, que le arrancaban la máscara de asesina que tanto se había empeñado en sostener. En su oído, la radio siseaba con impaciencia. El comandante exigía confirmación del deceso, pedía pruebas, un reporte visual, algo que garantizara que ese hombre ya no respiraría para entorpecer la toma de la ciudad. Nuria apagó el comunicador. Lo arrancó de su oreja y lo aplastó bajo su bota, sintiendo un placer amargo cuando se quebró en 1000 fragmentos. Volvió a mirar a Darío. 2 soldados intentaban alzarlo, pero él rechazaba ayuda. Apoyaba su mano buena en el suelo, jadeando, con la frente apoyada en una piedra húmeda. Entre gemidos mascullaba palabras que el viento se tragaba. Nuria no necesitaba escucharlas para saber qué decía. Era la misma letanía que había leído en sus labios mientras lo espiaba noche tras noche. Resiste un poco más. Ellos primero. Yo después. La francotiradora deslizó el rifle a un lado. Lo dejó reposar contra la pared. La madera fría del arma era un recordatorio de la barrera que estaba a punto de romper. Se incorporó, sus piernas temblaron, su corazón galopó hasta la garganta. Avanzó entre las campanas caídas, pisando el metal oxidado que cantaba un lamento agudo bajo su peso. Cada paso era un pacto con su propia traición. Una promesa de muerte si la descubrían sus superiores. Un pacto de vida si lograba alcanzarlo a tiempo. Bajó por la escalera de piedra, sus dedos rozaron las enredaderas húmedas que cubrían los muros destruidos. Cuando pisó el suelo, un relámpago iluminó la escena, Darío de rodillas, la sangre mezclándose con charcos de lluvia, los soldados girando hacia ella sin saber aún que la amenaza estaba justo allí, camuflada en la penumbra. Nuria avanzó lenta, como si cada metro que la separaba de él deshiciera la última capa de hielo en su pecho. El aire estaba cargado de pólvora y culpa, un aroma que la acompañaría toda la vida. Cuando estuvo a pocos pasos, Darío alzó la cabeza. Sus labios se abrieron para gritar una orden, pero ningún sonido emergió. La reconoció sin verla antes. Reconoció el temblor de su respiración, la silueta menuda pero mortal que había sentido en cada herida. Sus ojos, enturbiados por el dolor, se abrieron aún más, y un relámpago de comprensión se prendió en lo profundo. Ella quiso hablar,
decirle que lo sentía, que debía matarlo y que no podía. Quiso susurrar que todo lo que sabía de la guerra se rompió cuando lo miró a los ojos tras la primera bala. Pero no pudo pronunciar una sola palabra. Se arrodilló frente a él, hundiendo las rodillas en el fango rojo de su sangre. Le tomó el rostro entre las manos y se estremeció al sentir su calor. Darío soltó un gemido, sus manos, manchadas y temblorosas, rodearon sus muñecas, como si buscara aferrarse a lo único vivo que quedaba en ese infierno. Nuria acercó su frente a la de él, ignorando a los soldados, ignorando la muerte que respiraba a su alrededor. En ese instante, entre susurros que el trueno devoró, supo que ninguna bala volvería a separarlos. Aunque para ello tuviera que volver su rifle contra aquellos a quienes juró obedecer. Aunque para ello tuviera que morir a su lado. Darío apuntó la pistola a la puerta derrumbada en cuanto escuchó sus pasos sobre los escombros. Tenía la mirada nublada por la fiebre y la pérdida de sangre, pero su instinto de soldado seguía alerta, más fuerte que su razón. Cuando la vio entrar, su brazo tembloroso apenas pudo sostener el cañón recto. La lluvia que caía a través del techo roto mojaba su rostro y la herida abierta en su clavícula, lavando la sangre, mezclándola con barro y sudor. Nuria detuvo sus pasos, sus botas crujieron sobre vidrio roto. Levantó ambas manos despacio, como si se rindiera ante un enemigo que sabía que jamás dispararía. Su mirada se posó en la pistola, luego en los ojos de Darío, y no vio odio allí. Vio confusión, ira contenida y algo que la desgarró, miedo de perder la vida que tanto defendía. No dispares, Darío. Su voz salió como un susurro húmedo que apenas vencía el tambor de la lluvia. Por favor, no dispares. Darío tragó saliva con dificultad, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Me disparaste. Su voz era grave, quebrada por el dolor y la incredulidad. Su dedo rozaba el gatillo, pero no encontraba la fuerza para apretarlo. ¿Por qué? Nuria dio un paso, luego otro, hasta que la boca de la pistola tocó la tela mojada de su uniforme, justo sobre su corazón. Porque debía hacerlo. Porque no sabía hacer otra cosa. Porque me entrenaron para borrarte de este mundo sin dudar. Pero dudé. Cada bala que enterré en tu carne me hizo querer salvarla después. La pistola resbaló de los dedos de Darío, cayó con un golpe seco y se deslizó hasta perderse entre escombros y charcos de agua sucia. Sus manos vacías se elevaron, como buscando la fuerza para alejarla o tal vez para sostenerse de ella. Nuria se arrodilló frente a él, sintió el calor que brotaba de sus heridas, un calor que olía a pólvora y a carne humana todavía viva. Tomó un vendaje improvisado de su cinturón, lo presionó contra la herida abierta en su clavícula. Darío soltó un gruñido, sus labios se torcieron en un intento de maldecirla, pero la voz se le quebró cuando ella acercó su frente a la suya. Calla, susurró Nuria, su aliento se mezcló con el suyo. No gastes fuerza en odiarme. Gasta fuerza en vivir. Los dedos de Darío se enredaron en su nuca, tirando de ella con más ternura que rabia. Sus labios buscaron los de Nuria como si la bala que aún tenía dentro no importara. Fue un beso salado, manchado de sangre, donde la furia y el perdón se confundieron hasta doler. Afuera, el trueno de una explosión cercana hizo temblar la vieja pared que los protegía. Un cascote cayó junto a ellos, levantando polvo que se mezcló con la humedad de la lluvia. Darío gimió cuando un espasmo de dolor lo recorrió entero. Nuria le sujetó el rostro, besó su frente, acarició su mandíbula áspera. No me dejes aquí, rogó él en voz rota. No me abandones en este agujero. Nuria lo abrazó, sintió cada temblor de su carne y cada gota de su miedo pegado a su cuello. No pienso irme sin ti. Te lo juro, Darío. Aunque tenga que arrastrarte hasta el final de la línea de fuego, vas a salir de aquí respirando. Un estampido de metralla hizo saltar trozos de madera y ladrillos. Nuria giró, sus ojos brillaron como dos cuchillas. Sabía que pronto los suyos la encontrarían, que no tendría excusa, que esta traición sellaba su sentencia. Pero si la muerte venía por Darío, primero tendría que morderla a ella. Tomó la pistola caída, la cargó con manos firmes y volvió a mirarlo. Su voz fue un rugido suave entre el estruendo de la guerra. Ahora aguanta, soldado, que esto apenas empieza. Y cuando Darío sonrió entre la fiebre, ella supo que no volvería a soltarlo jamás. El rugido de explosiones cercanas sacudía las paredes podridas de la vieja casa donde Nuria protegía a Darío con el cuerpo tenso como un animal salvaje. Cada temblor hacía crujir la madera húmeda, desprendía ladrillos que caían entre ellos como lluvia de piedras. La herida de Darío manchaba su uniforme y su pecho palpitaba bajo su mano, débil, pero todavía con coraje.
Ella mantenía su oído pegado a la puerta agrietada, cazando los ecos de pasos y voces. Sus antiguos compañeros se desplegaban por el perímetro, peinaban cada ruina, cada sótano, cada pasillo roto donde pudiera esconderse un traidor y su presa. El comunicador roto bajo su bota era ahora el símbolo de su desafío. Ya no había vuelta atrás. Nuria desvió la vista hacia Darío. Su respiración se volvía un silbido entre dientes, sus labios resecos murmuraban su nombre como un conjuro de esperanza. Ella le acarició la mejilla, sintió la fiebre quemarla en la palma. Su corazón bombeaba un fuego tan furioso como el estruendo de bombas afuera. No vas a morir. Su voz era baja, feroz, más poderosa que cualquier bala que hubiera disparado antes. No lo permitiré, Darío. Se quitó la chaqueta empapada, la enrolló bajo su cabeza como almohada improvisada. Luego abrió su mochila, sacó un frasco de suero y una jeringa clandestina que guardaba para emergencias. Mientras perforaba su piel con la aguja, Darío se agitó, soltó un gemido ronco, los párpados pesados luchaban por mantenerse abiertos. Quédate conmigo. Su voz era una orden y una súplica. No cierres esos ojos, maldito terco. Si me dejas sola ahora, juro que te devuelvo cada bala, pero esta vez directo al corazón. Un estallido brutal hizo volar la puerta trasera de la casa. El humo llenó la estancia. Nuria soltó la jeringa, se arrojó sobre Darío cubriéndolo con su cuerpo, mientras astillas ardientes volaban a su alrededor. Un soldado enemigo irrumpió entre la bruma, arma en mano, máscara antigás cubriendo su rostro. Nuria levantó la pistola sin pestañear. 2 disparos secos. El soldado se desplomó sobre la mesa rota. Detrás de él, otros pasos se aproximaban, gritos entre el humo, destellos de linternas. Darío, balbuceando apenas, alcanzó a rozarle el muslo con la mano. Escapa, sálvate tú. Ella soltó una risa que parecía un gruñido. Ni lo sueñes. Se inclinó, rozó sus labios manchados de sangre, le mordió suavemente la comisura como para recordarle que estaba vivo y que su vida era de ella ahora. Lo cargó sobre sus hombros, sintió cada gota de su sangre empaparle la espalda. Con un brazo sujetaba su cuerpo, con el otro levantó la pistola, apuntando a cada sombra que emergía de la neblina. Un soldado apareció entre los escombros, gritó su nombre con rabia y sorpresa. Ella respondió con un disparo al pecho. Otro más se abalanzó sobre ella con un cuchillo. Nuria giró sobre un pie, descargó la culata en su mandíbula, sintió el crujido de hueso. No se detuvo a mirar atrás. Pisó la calle abierta. La lluvia mezclaba polvo, sangre y sudor en un río que le corría por el cuello. Cada paso con Darío a cuestas era un látigo de dolor en su espalda, pero también un recordatorio de por qué estaba dispuesta a morir peleando. Una ráfaga de balas silbó cerca de su oído. Nuria se agachó detrás de un muro destrozado, respiró hondo, revisó el cargador, quedaban 5 balas. Su mirada se desvió hacia Darío, que apenas mantenía los ojos abiertos, sus labios formaban su nombre en silencio. Apretó su mano sobre su muslo para recordarle que estaba allí, viva, invencible por él. Allí detrás del muro, rodeada por enemigos, comprendió que la muerte la rondaba desde que decidió dejar de ser arma y convertirse en escudo. Y que no importaba cuántos vinieran por ellos, su amor era un campo de batalla que nadie tomaría sin dejar su sangre primero. Respiró, apuntó, y saltó de nuevo a la tormenta de fuego. Aún le quedaba pólvora, aún le quedaba coraje. Y a su espalda, Darío aún tenía un corazón que latía solo para ella. El amanecer rompió el cielo como una herida de luz sobre la tierra en ruinas. Entre las ruinas de casas carbonizadas y charcos de barro rojo, Nuria avanzaba tambaleante con Darío sobre su espalda, sintiendo que cada paso la desollaba por dentro y la reconstruía al mismo tiempo. Había cruzado callejones infestados de patrullas, había esquivado metralla, se había vaciado de balas y había recargado con las armas caídas de los que intentaron detenerla. Cada disparo que soltó fue una oración para que Darío respirara un minuto más. Cada soldado que derribó fue una promesa silenciosa de que ningún verdugo lo arrebataría de sus brazos. Cuando por fin divisó la línea de árboles que anunciaba la frontera, sus piernas ya no obedecían del todo. Sus rodillas cedieron, rodó con Darío sobre el lodo húmedo, y por primera vez permitió que su propio cuerpo gritara de agotamiento. Se quedó de rodillas, sosteniéndolo contra su pecho, empapada de sudor y sangre que ya no distinguía si era de él o de ella misma. Darío abrió los ojos con un esfuerzo casi heroico. Su respiración era un silbido irregular, pero en su mirada ardía un brillo tosudo. Murmuró su nombre con voz ronca, apenas audible por encima del canto de los cuervos y el rumor de la brisa. Prometiste no dejarme atrás, Nuria. Ella sonrió,
aunque las lágrimas se confundieron con la tierra que manchaba sus mejillas. Nunca rompería esa promesa. Se inclinó, le besó la frente, rozó sus labios con un cuidado de porcelana. No pienso dejarte ni aunque me lo pidas. En ese claro entre árboles, bajo la primera luz cálida que se filtraba por las hojas, aparecieron dos figuras, un anciano de barba canosa y una mujer menuda de cabellos trenzados, los contactos clandestinos que Nuria había pagado con todo su dinero, su rango y su futuro para que los esperaran con un vehículo médico improvisado. El anciano no preguntó nada. Vio la sangre, vio la pistola aún aferrada a la mano temblorosa de Nuria, y entendió todo lo necesario. Ayudaron a subir a Darío en la camilla de metal, mientras ella sujetaba su mano como si con eso lo mantuviera anclado al mundo. Cuando el motor arrancó, un traqueteo viejo pero firme, Nuria soltó la pistola. Cayó entre los pies embarrados de todos, quedándose ahí, oxidándose junto a la guerra que decidió abandonar para siempre. Durante el trayecto por senderos escondidos, ella mantuvo la frente pegada al pecho vendado de Darío. Sentía su pulso débil, sí, pero constante. Cada latido era un regalo que ella misma había arrancado de la muerte. Horas después, llegaron a una granja oculta en las colinas del otro lado de la frontera. Un lugar que olía a heno, a leche fresca, a todo lo que Nuria había olvidado durante años de pólvora y silencios. Allí, en un pequeño cuarto iluminado por velas, un médico de manos callosas cosió cada herida de Darío, mientras ella limpiaba su frente con un paño húmedo, susurrándole cosas que él ya no escuchaba, pero que su corazón entendía. Pasaron 2 días. 2 noches sin dormir, sin soltar su mano ni un solo segundo. Y la madrugada del tercer día, Darío despertó del todo. Abrió los ojos y lo primero que vio fue a Nuria, dormida sobre su pecho, con la mano aún entrelazada a la suya. Él le acarició el cabello, dejó escapar una risa ronca y feliz que vibró bajo su cabeza. Ella se removió, lo miró, y en sus ojos oscuros se encendió la misma chispa feroz de la primera vez que lo apuntó con su rifle, pero esta vez sin hielo, solo fuego y amor. Lo besó largo, sin miedo, sin prisa. Cuando se separaron, Darío murmuró, «Ahora somos libres, Nuria». Ella apoyó su frente en la de él, sonriendo contra su respiración tranquila. «No. Ahora somos vivos. Y nunca más volveremos a disparar para separarnos». Fuera de esas paredes humildes, la guerra seguía respirando en algún lugar, pero para ellos dos ya no existía. Entre campos verdes y cielos abiertos, cada día era una nueva batalla para amarse sin reservas, para curarse mutuamente las cicatrices, para recordar que la vida, a veces, se dispara de regreso cuando uno más la necesita. Y esta vez, nadie jamás les arrebataría la victoria.